Alexander Fleming descubrió la penicilina, el primer antibiótico, por casualidad en 1928. Su uso revolucionó la atención médica y redujo de forma drástica la mortalidad causada por enfermedades infecciosas. Pero él mismo lo advirtió en su discurso al recoger el Premio Nobel de Medicina en 1945. Puede llegar el momento en que cualquiera pueda comprar penicilina en las tiendas. Luego existe el peligro de que el hombre ignorante pueda fácilmente tomar una dosis inferior a la suya y, al exponer sus microbios a cantidades no letales de la droga, hacerlos resistentes. Y eso es lo que está ocurriendo casi un siglo después de su advertencia. La resistencia a los antibióticos provoca ya unas 4.000 muertes en España y hay científicos que estiman que en el año 2050 la resistencia a los antibióticos provocará más muertes que el cáncer. De hecho, las resistencias bacterianas amenazan la citromicina, uno de los fármacos más vendidos del mundo. Hacer un uso adecuado de los antibióticos y tomarlos solo bajo prescripción médica es fundamental para evitar la superresistencia de las bacterias, causante de la sepsis o septicemias, el asesino silencioso de los quirófanos. Estamos en invierno, la época del año por excelencia de las enfermedades respiratorias, gripe, COVID, catarros. Casi todos sufrimos alguna de estas dolencias a lo largo del año, especialmente cuando bajan las temperaturas. Y tendemos a pensar que para mejorar y hacerlo de forma rápida es necesario tomar un antibiótico. Todos los días ahora en esta época, ¿y por qué no me receta antibiótico? Y mándeme un antibiótico, y a mi cuñado un antibiótico, y a mí el antibiótico... Porque queda en el subconsciente colectivo. Fijaros, en la posguerra se salvaron muchas vidas con antibióticos, muchísimas vidas con antibióticos. No hay nada para los mocos, no hay nada para los estornudos, Y para la fiebre hay paracetamol, hay ibuprofeno, hay metamizol, hay distintos antitérmicos, pero el antibiótico no baja la fiebre. Lo que baja la fiebre son los antitérmicos. Los antibióticos hay que tomarlos con prescripción facultativa cuando las indicaciones de los expertos lo dicen. Porque detrás de esos síntomas están los virus y no las bacterias, y la solución pasa por alguna de las fórmulas comerciales que venden las farmacias. Tiene que haber un diagnóstico por parte del médico y tiene que ser el médico el que tiene que decidir si sí o si no, porque puede ser parecido, pero puede ser otro proceso de otro tipo. Porque muchos, sobre todo los catarros de invierno, sobre todo la patología de invierno, que es donde más se ha abusado y se tiende a abusar, en muchos procesos son víricos y realmente en esos procesos víricos se resuelven por sí solos y desde la farmacia también lo que nos gusta recomendar productos para mejorar las defensas. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los virus y las bacterias? Que las bacterias se controlan con antibióticos. Los virus no se controlan con antibióticos. Podemos curar cánceres, podemos curar leucemias, podemos salvar ictus, podemos salvar infartos, pero no tenemos nada que cure determinadas enfermedades víricas. No tenemos nada para curar el sarampión. El doctor Manuel Martín es médico de familia en el Centro de Salud de Toreno y forma parte del PROA, el programa de optimización del uso de los antibióticos de la Junta de Castilla y León. Se puso en marcha para sensibilizar a los profesionales y a la población en general sobre el uso racional de los antibióticos. Esto no es un invento del SACIL. Sí que es constatable que en nuestro contexto, como nos decimos, como dicen en los telediarios, entre los países de nuestro entorno, España ocupa un lugar muy feo y muy malo en cuanto al abuso de antibióticos. O sea, hemos utilizado y hemos abusado demasiado de los antibióticos. ¿Esto qué significa? Pues es un proceso, un programa, tanto el uno como el otro, de sensibilización de los profesionales y de sensibilización de la población. Este profesional, este Manolo, ha cambiado sus hábitos de prescripción. O sea, de cómo yo prescribía hace 10 años a cómo prescribo hoy, yo creo que de alguna manera he mejorado mis hábitos de prescripción, porque no éramos tan sensibles ni percibíamos de tal manera ese peligro que fíjate que en 1945 ya lo había anunciado Fleming. Esa cultura del saber para qué se utiliza un antibiótico, yo creo que hoy en día
la gente, toda la población está más concienciada de ellos, en general de ello. Sí que es verdad que hay un grupo de gente mayor que todavía, cuando tiene una tos o un proceso, sobre todo pulmonar fuerte, sí que te pregunta o te dice, no, yo quiero aquel jarabe de antibiótico que tomaba, que me iba muy bien, que me lo quitaba el día siguiente. Pues es uno de los principales errores que se cometen hoy en día. Los profesionales sanitarios no están solos. Las farmacias también trabajan para concienciar sobre el consumo correcto de los antibióticos, que ya no se dispensan sin receta médica. Por eso desde la farmacia intentamos, pues eso, concienciar a la gente de que si tiene que tomarlo con prescripción médica y hasta el final y hacerlo bien, y siempre con un probiótico, asociado a un probiótico, para que la microbiota del intestino, que el antibiótico arrastra esta microbiota del intestino, que son nuestras defensas, pues no se vea disminuida y no produzca bajada de defensas. Una niña de Madrid fue la primera receptora de la penicilina cuando llegó a España, el 10 de marzo de 1944, considerada una fecha histórica. Fue un regalo del gobierno de Brasil al nuestro. Este invento, que debemos a Alexander Fleming, se llegó a vender de extraperlo. Y el Bar Chicote se convirtió en un centro de extraperlo. Se compraba la penicilina de extraperlo en Madrid, en aquellos años de la posguerra. Su popularidad creció extraordinariamente en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, que en la Guerra Española todavía no había. En 1944, en la Segunda Guerra Mundial, gracias a la penicilina, él volverá a casa. Los conflictos bélicos trágicamente, en muchas ocasiones han supuesto desarrollo de la medicina, y la penicilina fue ahí el final de la Segunda Guerra Mundial. Y desde entonces la penicilina ha logrado salvar muchas vidas, pero el uso y abuso ha acabado por hacer a las bacterias resistentes, tal y como había vaticinado el propio Fleming, y una de las causas principales es la automedicación. El de mi cuñado o el del vecino del quinto, ¿no? Uy, pues a mí esto me fue muy bueno para el catarro. El catarro común se iba a curar sí o sí, pero el paciente empezó a tomar amoxicilina y se curó. Y piensa que se curó por la amoxicilina. Entonces, cuando el vecino del tercero tiene el mismo catarro, pues el vecino del quinto toma amoxicilina, que eso a mí me fue muy bien. Entonces se hacen tratamientos incorrectos, inadecuados, y lo único que se hace es que si ese paciente tiene determinada bacteria, se va a seleccionar una bacteria más resistente. Automedicación, sí, pero no es la única vía. La Organización Mundial de la Salud lleva años pidiendo a las industrias agropecuaria, piscicultora y alimentaria que dejen de utilizar sistemáticamente antibióticos para estimular el crecimiento y prevenir enfermedades en animales sanos. Me gustaría mencionar también el tema de las veterinarias, de los veterinarios, de las prescripciones de antibióticos en animales, no solo animales de compañía, sino también en granjas de animales. Entonces ahí también hay muchísimo consumo de antibióticos. Entonces, pues bueno, el consumo global en estadísticas de cada parte, pues claro, lógicamente yo no te lo puedo decir porque no me sé los datos, que se consumen menos antibióticos que se consumían, que se prescriben muchos menos para procesos leves que antiguamente, sí, te aseguro que sí, que ahí sí que antiguamente cualquier catarro muchas veces venían antibióticos, ahora ya vienen infinitamente menos, ¿vale? Pero el consumo global, pues no sé. Aunque España sigue ocupando un puesto demasiado alto, el consumo de antibióticos sí que ha caído en los últimos años, un 32,4% en humanos y un 56,7% en animales, un descenso notable según la Agencia Española del Medicamento, que se ha materializado entre los años 2014 y 2020. Pero la resistencia ya está aquí, tanto que ya amenaza, por ejemplo, a la acitromicina, uno de los antibióticos más consumidos, el conocido como el antibiótico de los 3 días. Los pacientes llegan a la consulta pidiendo la pastilla de los 3 días. Y mea culpa que en muchas ocasiones hemos cedido a la presión social en la que estamos sometidos muchas veces. ¿Qué pasa? Que en base al abuso de la acitromicina, pues cada vez se van viendo más cepas resistentes a ese grupo de antibióticos.
La citromicina muchas veces, que es un antibiótico de 3 días, se está prescribiendo 6 días porque 3 días no hace efecto. Eso sí que lo vemos muchísimo en el mostrador, sobre todo a niños pequeños, el prescripciones de 4, 5, 6 días incluso. Ya las de 3 días se prescriben menos. Aunque en el Bierzo predominan las bacterias resistentes a las quinolonas. Resulta que hoy, aquí en el Bierzo, pues hay un montón de bacterias, sobre todo bacterias urinarias o bacterias digestivas, que son resistentes a las quinolonas, cuando hace 20 años era la maravilla de las maravillas. Pero es un antibiótico que hemos quemado en 20 años. El caso más extremo de esa resistencia bacteriana es la sepsis, que le costó la vida al locutor Pepe Domingo Castaño, que entró en el hospital por una infección de garganta, pero se complicó. Es en los centros hospitalarios donde están las peores cepas, que, como decimos, en muchos casos son mortales. Las cepas peores que hay son las de hospital, porque en el hospital es donde van las infecciones más graves, es donde se hacen los tratamientos antibióticos más potentes, y en muchas ocasiones dentro del ámbito hospitalario las de unidades de cuidados intensivos son donde se encuentran bacterias muchas veces más resistentes. El perfil de resistencia de las bacterias es prácticamente un ecosistema, ¿no? Aquí hay urogallo y en Andalucía creo que no hay urogallo, no sé si hay o no lo hay, pero vamos, pues igual aquí se dan más unas bacterias que otras. En nuestro servicio de microbiología cada año emite un informe diciendo la sensibilidad de nuestras bacterias locales, Pero bueno, tampoco es que haya tantas diferencias, al menos en nuestro contexto nacional. Hay científicos que dicen que para el 2050 que las muertes por resistencias a bacterias van a ser más numerosas que por procesos oncológicos. Y claro, visto a día de hoy, te parece un poco imposible, o sea, increíble el hecho de que con todos los procesos oncológicos que hay hoy en día, pero sí que podemos llegar a eso. ¿Por qué? Porque claro, está claro que antes de existir los antibióticos que se descubrieron a mediados del siglo XX, antes las personas que tenían infecciones y que su sistema inmune no era capaz de contrarrestarlas, se moría. Miles y miles y millones de tratamientos antibióticos mal hechos van seleccionando las bacterias más resistentes. De tal manera que llega un momento que entra una bacteria en el cuerpo que en otras ocasiones con un antibiótico común se habría podido combatir, pero ahora las bacterias se han hecho muy resistentes y el paciente se muere. Cuantos menos, mejor es el lema que debe marcar nuestra relación con los antibióticos, que solo sean una opción para mejorar nuestra salud cuando realmente esté justificado su consumo y respetando siempre la pauta que marcan los profesionales. Reducir ese consumo, aún demasiado alto en España, es responsabilidad de todos, al igual que todos podemos acabar pagando muy caro sus consecuencias.